Hola a todos y bienvenidos a Spanish Grammar in Context. En el episodio de hoy vamos a desmontar un mito sobre el español de España. En España también se usa ustedes como en Hispanoamérica. Sí, lo has escuchado bien. En España hay personas que usan ustedes. Empezamos. Primero vamos a hablar del español de España. No es una lengua homogénea. No se habla igual en toda España. Si has venido, habrás notado que en Andalucía hablamos diferente a lo que te enseñan los libros. Pero no es solo aquí. En cada región hay un acento propio. Galicia, Asturias, Valencia, todas tienen su propio acento y vocabulario. Un ejemplo rápido y claro para ti que estudias español sería tío. Sí, tío. Esta palabra no se usa en toda España. Por ejemplo, en mi comunidad se dice de diferentes formas. En Cádiz, pixa. En Sevilla, mi arma. Y en Córdoba, illo. En Extremadura se dice hacho y en Madrid se dice tronco. Y regresando al tema del vídeo. En España hay regiones que usan ustedes. Todo estudiante de español, cuando comienza, nota una diferencia fundamental entre España e Hispanoamérica. El vosotros. Es normal. Cuando aprendes una lengua, generalizar y aprender palabras que te sirven en muchos contextos. De lo contrario, tardarías años para aprender a comunicarte, es decir, necesitarías mucho tiempo para aprender. La eficacia también es importante a la hora de aprender un idioma. Aprender muchas palabras de cada región realmente no tiene mucho sentido. La mayoría las olvidarás o simplemente no las usarás nunca. Cuando vengas a España, dependiendo de la región que visites, escucharás mucho ustedes. Escucharás, por ejemplo, ustedes, vengan acá. Ustedes, cómanse la comida. O ustedes saben dónde se coge el metro. Y no es que las personas sean muy respetuosas. Te quedarás pensando, ¿realmente estamos en España? ¿Por qué mi profesor me dijo que aquí solo usaban vosotros y todo el mundo dice ustedes? La región por antonomasia en donde domina el ustedes es en Canarias y también en una parte de Andalucía. Por antonomasia significa que es el modelo perfecto, es sinónimo por excelencia. En Canarias la gente habla parecido a Latinoamérica. Su acento es muy bonito. A mí, personalmente, es el acento español que más me gusta. Tiene un ritmo muy exótico que no hay en otra parte de España. Y como en Latinoamérica, los canarios usan ustedes frecuentemente. Por ejemplo, cuando vas a un bar, te preguntan ¿ustedes tienen reserva? O cuando preguntan sobre algo, ¿ustedes saben si es verdad? En Andalucía también ocurre. Pero aquí depende. ¿Y de qué depende? De la región. Hay una parte de Andalucía que dice vosotros y otra parte que dice ustedes. Así de divididos estamos en España. Unos quieren cebolla en la tortilla y otros simplemente papas. Y con papas me refiero a patatas, no a mi padre, que es como se dice en Andalucía. Bueno, aparte de esto, ¿pero dónde dicen ustedes en Andalucía? En lo que se llama Andalucía Occidental, Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga. Aquí se usa en el habla cotidiana, es decir, cuando vas al bar, ¿tienen mesa para 4? O cuando estás en el supermercado. ¿No tienen un formato más grande? Sé que parece complicado. Este vídeo no es para que memorices, ni para que empieces a mirar un mapa y pienses ¿tengo que usar ustedes? ¿Tengo que usar vosotros? Solo quiero que lo sepas. Y no te sorprendas cuando lo escuches. Sobre vosotros no voy a hablar mucho, porque seguramente
ya sepas cómo usarlo y dónde se usa, es decir, en el resto de España. Y lo más curioso, un regalito especial para ti, gracias por llegar hasta aquí y por escucharme. Si te está gustando, deja un like, suscríbete y comenta, que me ayuda mucho a crecer. Gracias por tu ayuda. Lo más curioso es que en Andalucía también lo mezclamos. ¿Lo mezclamos? Sí. Decimos ustedes con la conjugación de vosotros. Y pensarás, ¿pero qué dice este tío? ¿Cómo vas a mezclar dos formas que no tienen nada que ver? Pues sí, se mezclan. En el habla popular de zonas como Córdoba, Granada o Jaén, decimos ustedes vais al centro o ustedes tenéis un poco de sal. Parece contradictorio, pero así es el español. Espero que te haya gustado. Si estás interesado en clases de conversación, puedes pinchar en el link de mi perfil o en el link del comentario fijado. Ahora dime en comentarios, ¿te ha sorprendido este dato? ¿Lo conocías ya? Te leo. Nos vemos pronto y gracias por ver el vídeo.